Vamos a trabajar una distribución de probabilidad que es la de uso más generalizado en estadística, que es la distribución normal, ¿verdad? Pues el nombre lo tiene muy bien puesto, la distribución más generalizada. Y digamos, si dentro de las distribuciones de probabilidad tienen dificultad con calcular alguna otra, el calcular esto es muy importante. O sea, es bien importante saber manejar adecuadamente la distribución normal. La distribución normal, a diferencia de la binomial, es una distribución que la vamos a utilizar para variables de tipo continuo. O sea, esta distribución se usa para variables continuas. Ahora, es bien importante el que le pongamos atención que aquí vamos a trabajar con una continua, porque esto de por sí da algunas diferencias, digamos, importantes contra una discreta. Por ejemplo, en una discreta ustedes van a tener valores del éxito que andamos buscando, y el valor va de 1 en 1. O sea, aquí nosotros vamos de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7. Entonces vamos saltando, porque la variable discreta no permite divisiones. En cambio, en esta variable continua, todo lo que está aquí en el centro es posible, ¿sí? O sea, aquí nosotros vamos a tener todos los valores intermedios posibles. De ahí que, por ejemplo, cuando en una discreta nos dicen menor de 7, ¿cómo lo tomamos? Si nos dicen calcular la distribución menor de 7, entonces calculamos de 6 hacia abajo. O sea, en una discreta calcularíamos de 6 hacia abajo. Pero como esta es una distribución continua, ¿cuál sería el número más cercano a 7 para decir menor que 7? El número más cercano es 6.9999 tendiendo a una chorrera de 9, que en la práctica viene siendo el límite que tiende a 7. Entonces, en una distribución continua, decir algo menor que 7 prácticamente es del mismo 7, porque estamos hablando de algo pero tan cercano a 7, que no es 7, pero que está muy cerca de 7. Entonces, es el límite cuando tiende a 7. Entonces, tengan cuidado con ese manejo. Algo menor que 7 es literalmente de 7 hacia abajo. En la discreta era de 6 hacia abajo. Esa es una de las diferencias fundamentales en el manejo de esta distribución. En los libros, no sé si alguien estudió en los libros de Shaun en el pasado. Esos libros eran muy famosos porque eran muy prácticos para clases como matemática, estadística. Shaun lo que hacía era que cuando decía algo menor que 7 en normal tomaba 6.5. Pero este es un número demasiado amplio, ¿verdad? En la práctica deja mucho espacio. Así que no le hagan tanto caso a Shaun, porque pues hizo su mejor esfuerzo, pero no. Cuando se usaba tablas era muy útil usar ese criterio, pero ahora con los software que tenemos ya no necesitamos estar haciendo aproximaciones de ese tipo. Muy bien, entonces la normal es una variable de tipo continuo. Hay algunas cosas importantes. Como ya lo mencioné al principio, la distribución normal, hay muchos fenómenos en la naturaleza que lo siguen, ¿sí? Digamos que muchas cosas en la naturaleza tienen una distribución de tipo normal. Yo creo
Estoy casi seguro que Dios diseñó el mundo en una forma normal para que todos nos sintiéramos cómodos dentro del mundo, porque la normal tiene una forma de campana y hay una característica peculiar ahí, que todos los datos justamente están en el centro de esa distribución. Entonces la gran mayoría de nosotros vamos a estar en el centro. Son muy pocos los que están en esta parte de acá y muy pocos los que estaríamos allá. Entonces la mayoría de nuestras características están en el centro. Luego tenemos algunas características en donde estamos más arriba del centro y otras donde estamos como más abajo del centro, ¿verdad? Pero en promedio, digamos, nuestras características, las características del ser humano están todas hacia el centro. El estar de cualquiera de los dos lados ocasiona al final algún tipo de molestias que en un momento dado se podrían aprovechar, ¿verdad? Pero no siempre. Por ejemplo, una persona demasiado inteligente, ¿verdad? El IQ central es 100, estaría por aquí arriba, 130 sería un IQ alto, ¿verdad? Pero estas personas no son como muy normales dentro del grupo. Creen que todo el mundo les entiende, se adaptan. Problemas de comunicación, ¿verdad? Entonces, y también los que están aquí muy por debajo. Igual sucede, por ejemplo, con el carácter. La mayoría tiene un carácter término medio, pero hay algunos que son más enojados de lo normal, ¿verdad? Entonces, una mirada les hace uno y ya están enojados. Entonces, sí, hay personas así, que una mirada se les cae y vos que te quedas viendo, le dicen a uno inmediatamente, ¿no? Entonces, y luego también una persona demasiado tranquila, pues tampoco es. Hay algunos, como dicen los muchachos, uno los coquea y se quedan como que nada, ¿verdad? Así tranquilos, muy guardando la compostura. Entonces, en todas las características, digamos, peso, estatura, carácter, inteligencia, todo ese tipo de cosas tiene una distribución normal. Y luego, esta distribución nos va a estar ayudando a nosotros para pasar de la estadística descriptiva a la estadística inferencial, porque es como la base, digamos, para pasar hacia allá. Luego, muchas distribuciones discretas, incluida la que ya vimos, que es binomial, también, digamos, se puede transformar hacia una normal en una manera muy fácil. La distribución normal, el modelo matemático es, como ya platicamos, una campana, ¿verdad? Tiene una forma de campana y hay una característica principal, y es que la distribución normal siempre está definida por una media y por una desviación. La de la muestra se escribe así y la de la población normalmente se escribe así. En el fondo es lo mismo, solo que esto para muestras y esto para poblaciones. Cada vez que tenemos una combinación de una media y una desviación y es continua, seguramente estamos ante una distribución normal, ¿sí? Cuando nosotros estamos fuera de lo normal, yo lo que creo es que muy probablemente solo estemos viendo una parte. Por ejemplo, si ustedes observan esta parte, la normal, tiene la forma de una distribución exponencial, por ejemplo, ¿sí? Si observan solo esta parte de acá, tenemos una distribución geométrica. ¿Ok? Entonces, muy probablemente lo que pasa es que el todo es la normal y hay algunas particularidades que hacen que uno tenga una como distribución en específico, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, la visión. Nosotros los humanos vemos entre, ¿qué? 400 y 800 nanómetros, ¿se recuerdan esa parte? Pero las ondas siguen hacia arriba y hacia abajo, entonces está la escala de los infrarrojos, por ejemplo, que ahora hay lentes especiales, por ejemplo, y uno ve en la oscuridad, ¿verdad? Los soldados utilizan ya para andar en la noche este tipo de lentes.
Pero digamos naturalmente los gatos dicen que ya miran infrarrojos naturalmente, ¿verdad? No sé quién se volvió gato para asegurar eso, pero aseguran que se mueven muy bien en la noche porque miran de noche. Habría, pues han de haber estudios en esa línea, ¿verdad? Pero luego, por ejemplo, algunos estudios explican que en esas ondas, por ejemplo, los perros dicen que miran blanco y negro. ¿Han oído ustedes eso? Dice que no miran a colores. No sé quién se ha puesto en ese lugar para decir que es blanco y negro. O lo del vestido azul ayer, ¿verdad? Que fue un furor en la red, que uno mira de diferentes colores, ¿no? Lo que pasa es que en determinado momento uno no capta toda la normal, sino que capta una parte. Ahora, el modelo matemático de normal tiene algunas características importantes. Aquí nosotros tenemos la media. En la normal, a medida que nos alejamos de la media, la probabilidad va a ir disminuyendo, va bajando. O sea, entre más lejos esté de la media, la probabilidad se hace más chica. Al punto que llega a ser casi cero. Pero en la normal teórica es asintótica en este lugar, o sea que nunca toca el eje de las X en ninguno de los lados. O sea que un dibujo bien hecho de la normal se iría aquí a menos infinito y hacia acá pues se va a ir a más infinito, ¿verdad? Porque nunca es asintótica, digamos, en el eje de las X. Pero generalmente la cortamos en cierto punto porque la probabilidad hacia los lados ya es muy, muy despreciable. Entonces, es tan pequeña la probabilidad que se toma la decisión mejor de ya no seguirlo ahí, ¿verdad? Pero en realidad esto tiende al infinito. Ahorita me recordaba un profesor de Landívar que explicando el infinito en una curva normal, dice que les dijo, empezó a rayar acá y se fue de la clase, siguió rayando la pared y se fue, hasta el otro día regresó, está el loco le en la Landívar. Entonces dijo, comprendieron el concepto de infinito, dice, todavía ando haciendo las rayas. Y se fue y dejó la clase ahí, solo les tenía algo que hacer. Buena excusa, con el infinito se dejó de dar clases y se fue. Bueno, la distribución binomial tiene una característica importante. Digamos, abajo de ella nosotros tenemos el 100% de probabilidad. Y lo importante acá, y este es un concepto que por favor quiero que lo tomen muy en cuenta, de la mitad hacia la izquierda nosotros tenemos el 50% de probabilidad. Y de la mitad hacia la derecha tenemos el otro 50% de probabilidad. Entonces, si aquí la media, estamos hablando de peso, por ejemplo, fuera 150 libras, y la varianza fuera 25 libras, por ejemplo, ¿verdad? Vengo yo y les hago una pregunta, la pregunta más simple que puede haber en la normal, y les digo, ¿qué probabilidad hay de que encuentre personas que estén pesando más de 150 libras? ¿Qué me contestan? 50%. Increíblemente pone uno eso en un examen y se ponen a hacer los cálculos, pierden 15 minutos calculando y de ahí llegan a quedar 50%. Esto por concepto, de la mitad para arriba es 50%. Entonces, si les están pidiendo un cálculo de la media hacia arriba, no se pongan ya a hacer cálculos, solo pongan el 50%, ¿verdad? Entonces eso, y de la mitad hacia abajo también. Ok, otra característica importante en la normal es que todas las medidas de tendencia central pegan en el centro, ¿verdad? Esa es otra característica. Conociendo un poquito la normal también hay un punto de inflexión en este lado de acá. La pendiente viene con cierta caída y aquí, a partir de aquí hay una inflexión. A ver, ¿quién se recuerda de sus conceptos matemáticos? ¿Cómo vemos una inflexión en una curva? ¿Con qué la vemos matemáticamente? ¿Perdón?
¿Cómo? Cuando la primera derivada es cero. No, esa es un máximo o un mínimo. Es con la Hay un cambio ahí. Cambio de signo. El cambio de signo. variedad, ¿no? Sí, es la segunda derivada. Con la segunda derivada uno ve los cambios de inflexión. ¿Sí? Pero sí hay un... Lo que pasa es que la pendiente aquí no llega a cero. Fíjese. Cuando llega a cero es porque hay un máximo o hay un mínimo. Ahí sí estamos... Pero acá esto se logra ver con una sacándole a la primera derivada una segunda derivada, porque ahí ve la otra pendiente 1. Ok, bueno, solo estas son las características importantes para ir conociendo la normal. Y vamos a ver